tardes. Estamos acá en el Museo de la Mujer Argentina con Emilia De Micheli. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una entrevista para Generación Abierta en Radio. Emilia es una excelente artista textil que está exponiendo una obra muy bella acá en el museo. Contanos un poquito para la audiencia, ¿no? Yo sé que hay un vínculo muy particular entre lo textil, tu infancia y esa memoria personal y colectiva. Bueno, yo trabajo textiles también un poco a partir de que en mi casa había talleres, que había talleres por un lado que en un momento eran modistas y después, bueno, realizaban costuras para diferentes fábricas, ¿no? Como en estos diferentes lugares del vínculo de las mujeres con la costura. Entonces ahí yo aprendí el oficio de la costura y luego trabajé durante muchos años en fábricas, en diferentes fábricas textiles, en diferentes roles, ¿no? Fábricas dedicadas a la indumentaria específicamente, ¿no? Ya sea en venta por menor, por mayor, pero luego bastante en producción, en distribución, en el vínculo entre las fábricas y los talleres, ¿no? En este universo de lo que sería el producto tercerizado, ¿no? Que es algo que se fue desarrollando a lo largo de los años en la industria textil en Argentina, en esto de derivar, no tener talleres propios, sino derivar la confección afuera. Así que trabajé mucho tiempo vinculada a esas áreas. Luego, bueno, yo me formo en artes visuales, me formo específicamente en el campo de la escultura y ahí me empieza a interesar muchísimo la relación entre el campo de la espacialidad de la escultura, ¿no? Pero en la relación entre que sean entre las personas y los espacios específicamente. Y ahí empiezo a trabajar en las materialidades textiles dentro del campo del arte. ¿Y cómo surge esta idea de trabajar inventarios y archivos textiles del barrio de Valvanera, ¿no? Surge un poco porque, bueno, estaba esta relación que yo tenía, por un lado, trabajando en algunas de las fábricas, eh, en la relación entre estas fábricas y estos talleres que existen dentro del barrio, ¿no? Trabajaba con algunos talleres donde, por ejemplo, iba frecuentemente a talleres que se especializan en ojal y botón, por ejemplo, ¿no? Entonces, o en ojal especial, pero para abrigos de paño, ¿no? Como todos esos recorridos que a veces uno no conoce dentro del campo de la indumentaria. Entonces ahí empecé a conocer un montón de talleres que no están a la calle, como a veces los talleres de las modistas, que sí uno encuentra localcitos con los cuales también tuve un montón de contactos y vínculos en diversos momentos, pero ahí empiezo a conocer como otro entramado del barrio que tiene que ver con esos otros talleres ultra específicos que están ubicados en diferentes lugares dentro de Balvanera. ¿Es un barrio muy particular para esta disciplina o para abordar estos talleres? Porque viste que Históricamente, cada barrio tiene como... sí, históricamente, bueno, por un lado sí es un barrio que ha estado atravesado por diferentes corrientes migratorias. Eso es interesante que también se ve no solamente de procesos migratorios de mujeres que vienen desde otros países, sino también migraciones internas, ¿no? Dentro de la Argentina y que muchos han encontrado por un lado en ese sentido como inserción en el trabajo a partir de las prácticas textiles, ¿no? Como oficios aprendidos generalmente en los hogares. Eso es como una de las características del barrio. Luego ha tenido como un fuerte desarrollo textil, ya sea como en la venta general de insumos vinculados a la industria textil, como también a la producción, pero eso después luego se fue desplazando hacia otros sectores de la ciudad. Pero pervive un fuerte núcleo de talleres y oficios vinculados al textil dentro del universo del barrio, ¿no? También pensando en esta característica que al tener el tren también permite el acceso, ¿no? Desde zona oeste a un montón de personas que vienen a trabajar y a vincularse con esos talleres también. Y para que la audiencia imagine un poco tu obra, ¿no? Tu obra está muy en vínculo desde una estética eh,
que hay un cruce con la vanguardia rusa, ¿no? Por lo Totalmente. menos lo que estás mostrando acá. Yo ya he visto otra obra tuya donde esto aparece, pero específicamente lo que estás mostrando en el Museo de la Mujer. Sí, yo retomo en ese sentido como, bueno, como el imaginario, ¿no? De las vanguardias rusas y soviéticas, ¿no? En la composición y en el desarrollo de las imágenes. Y también retomo algunas cuestiones vinculadas al trabajo en ese sentido también, Ajá, ¿no? En este caso, quiénes son las obreras, quiénes tienen estos oficios, claro, quiénes se dedican a ese campo, siempre centrándome en las prácticas desarrolladas por las mujeres específicamente, que es el campo que a mí me interesa eso, trabajar, ¿no? O sea, investigo sobre esas prácticas desarrolladas por mujeres. Tomo estas referencias porque parto de un proyecto que desarrollé ya hace muchos años, que arranca aproximadamente en el 2010, que es un conjunto de piezas, para que tengamos una idea, un tamaño aproximado de entre 20 y 30 centímetros, un tamaño A4, un tamaño a fotocopia, ¿no? Donde desarrollo entre 110 y 120 piezas, tomando como punto de partida los elementos básicos del lenguaje visual, ¿no? Punto, línea y plano, también haciendo un juego luego, ¿no? Con punto y línea de Kandinsky, sí. ¿no? Cuando Haciendo este. dijiste punto, línea y plano, Exacto, tomo de referencia ese material que también es como uno de los elementos, uno de los materiales básicos con los que uno inicia sus carreras y ese conjunto de piezas, eh, que acá hago una pequeña selección y expongo solamente 9 piezas de ese conjunto total de alrededor de 120 piezas. Me interesan particularmente esa colección, ese conjunto de obras. En su totalidad se llama Breviario de Punto y Línea, ¿no? Entonces, el breviario es un libro de rezos que se utilizaba. Yo particularmente no soy creyente, no soy practicante, pero me interesaba esta idea, ¿no? Bueno, ¿a dónde pongo mis rezos, ¿no? En el punto y la línea y el plano, ¿no? Serían como mis objetos de devoción o de acercamiento. ¿Y por qué esto? Porque en ese momento yo trabajaba muchas horas en una fábrica y luego, además de eso, cursaba en la facultad, entonces eh, me quedaba muy poco tiempo libre para la producción personal, ¿no? Como de mi ser artista, podríamos decir. Entonces, como una manera de forzar, ¿no? La imposición de ese sistema y alimentar a mi ser artista, hacía estas pequeñas piezas de 20 por 30 centímetros, quizás una al final del día o cada 2 días hacía alguna pieza, ¿no? ¿No? Como ese ejercicio de resistencia, ¿no? Entonces, como bueno, a ese pequeño periodo de tiempo, en esos días, yo que tenía disponible, le dedicaba ese tiempo como de rezo, si se quiere, ¿no? Entonces, por eso a todo ese conjunto, que fue mi primera exposición individual, le pongo breviario de punto y línea, y luego yo retomo esto en otras 2 piezas que están en la sala, que me parece, consideraba que era importante tenerlas porque si no hubiese hecho ese recorrido, probablemente las piezas más grandes que están exhibidas hoy, que en realidad la más grande de todas tiene 3 metros de alto por unos 50 de ancho, no hubiesen sido posibles, digo. Es como, bueno, fueron como la semilla del resto del proyecto extendido en el tiempo. Entonces después hay otra pieza pequeña que se llama en este caso como Breviario de Abya Yala, ¿no? Tomando este nombre que sería como el nombre original de América, antes de que se llamara América, desde la mirada europea, y arma recorridos poéticos en relación a los talleres con los que yo trabajaba, que en ese momento, para cuando hago esa pieza, estaban vinculados, eran todos talleres de las comunidades andinas, ¿no? Principalmente bolivianas. Entonces, con los fragmentos de esos talleres, de textiles de esos talleres, armo esta pieza en el 2015 que es un poco, por eso digo, un recorrido poético por esos espacios, ¿no? claro. Y luego retomo esta idea que ya la empiezo a desarrollar ya en otra escala, en el 2022,
también con estos recorridos y estas especies de cartografías poéticas sobre estos espacios. Yo ya no trabajaba vinculado a eso, pero venía como retomando el tema, ¿no? Luego queda como en descanso por otros proyectos y luego ese es lo retomo desde la perspectiva de, bueno, cuáles son los talleres en Valvanera, qué es lo que se trabaja, quiénes trabajan en esos talleres, ¿no? Entonces desarrollo el resto del conjunto de piezas que sí, todas fueron realizadas para el museo específicamente, ¿no? Están en concordancia con las dimensiones espaciales del museo, eh, la disposición del museo, Claro, ¿no? están en vínculo con las sala. Exacto. Bueno, muy interesante todo lo que nos dijiste y bueno, felicitaciones por la muestra. Bueno, muchísimas No, gracias. gracias a vos.